pasa, animales? ¿Cómo están? Tanto tiempo, tantos vídeos sin vernos. Bueno, hoy estamos de nuevo. Yo estoy muy bien, por cierto. Gracias por el apoyo que me están dando, en serio. Y bueno, esta es una pregunta que se hizo bastante, como pueden haber visto en el título del video. Bueno, me la preguntaron bastante en el pregunta y respuesta del video pasado y dije que me iba a tratar de explayar en un video, así que bueno, hoy dije no sé qué grabar, pum, meto esto. También pueden ver que estoy en otro lugar, estoy parado de cuerpo, porque quería probar otra toma, otro lugar, así que no sé. Espero que se vea bien. Y bueno, una pregunta que da bastante incertidumbre. Yo también cuando arranqué en este tema de gimnasio me la pregunté bastante, cuánto voy a tardar en conseguir resultados y cuánto esto y cuánto lo otro. Así que hoy les traigo eso que tanto me preguntaban. Y acuérdense que pueden ponerle me gusta. Voy a ser muy hincha huevo con esto, pero si no se lo digo, no lo ponen, gente. Pueden suscribirse también, que me ayudan un montón, activar la campanita ahí, vos sabés. Y también pueden compartirlo, gente, comentar si les gustaría que hablen de algún tema, qué sé yo. Gente, acuérdense, estoy haciendo un sorteo en Instagram de una creatina. No es nada raro, gente, no piensen que es nada raro, es solo un suplemento. Les voy a estar dejando en mi Instagram por acá y vayan a participar. Bueno, ahora sí, pelado, Leonardo, ¿cuánto tiempo demoro en conseguir resultados? Bueno, sí, gente, esto es algo muy subjetivo, que no quiere decir que después de este tiempo yo voy a tener estos resultados y a este tiempo voy a tener estos resultados, ¿no? Yo les voy a hablar en base a mi experiencia. Llevo 3 años y medio entrenando. No es muchísimo en el mundo del gimnasio, pero tampoco es poco. No es algo que está determinado por un tiempo exacto, sino que les voy a hablar en base a lo que me fue pasando a mí y a lo que mucha otra gente piensa también. En este mundo del fitness influye muchísimo, pero muchísimo la genética. Yo les voy a ser totalmente sincero. Y acá la genética juega un papel muy fundamental, querramos o no. El que se pone a hacer las cosas bien desde un principio, si tiene buena genética le va a ver muchísimo más rápido que el que tiene mala genética, y es así. Ojo, eso no quiere decir que el de mala genética no pueda lograr los resultados que quiere, solo que va a tener que poner un poquito más de esfuerzo y romperse un poquito más el culo que el que tiene buena genética. Acuérdense, gente, siempre que para todo el esfuerzo termina ganando el talento. O sea, en este caso el que tiene mala genética, si se esfuerza, va a poder lograr lo que tiene el de la buena genética y más todavía. Siempre estoy hablando de todo esto de manera natural, sin meter suplementos, sin meter esteroides anabolizantes ni nada de eso. Dejemos eso aparte, es un tema totalmente aparte. Y les digo, si ustedes están empezando a meterse en este mundo del gimnasio y eso, olvídense de eso, olvídense. No gasten plata en pelotudeces de suplementos, gasten plata en pollo, en arroz, en comida real y olvídense de los suplementos. Bueno, ahora sí, hablando más de tiempo exacto, por así decirlo, algo que lleva mucho tiempo, gente, no se piensen que es de un día para el otro. Y repito, si están pensando en meterse en este mundo del fitness y eso, acá no hay otra vuelta. Esto es algo que lleva mucho tiempo y todo se va dando con el tiempo. Y acá el que en realidad consigue resultados es el que es constante. Y acá no hay vuelta. Si no te gusta y si no de verdad no te apasiona esto, es imposible conseguir resultados, porque ¿quién va a poder seguir una dieta durante 1 año, 2 años, 3 años? ¿Me entendés? O sea, no digo seguir una dieta sin comer nada raro durante todo ese periodo, pero bueno, ya hablé más o menos de esos temas. Me refiero a que de verdad te tiene que gustar esto. Y si sos de la persona que no le gusta ir al gimnasio, que no le gusta hacer dieta, vas a tener que empezar a crear hábitos, porque si vos querés estar en este mundo que lleva mucho tiempo, que te tiene que gustar estar en el gimnasio, como te puede llegar a gustar jugar al tenis, como a mí me gusta también jugar al pádel. Yo disfruto en el gimnasio, disfruto este estilo de vida, de hacer dieta. Y bueno, si sos de la persona que les cuesta mucho, van a tener que empezar a crear hábitos. Ya voy a hacer un video también hablando de eso, pero empiecen creando de a poco un hábito que ya se les va a quedar después de 3. Pónganse horarios para hacer comidas, y de esas 3 comidas hagan 2 saludables, después hagan 3, después hagan 4, y se lo vas a ir haciendo un hábito, como se le hace un hábito levantarse a las 8 de la mañana, por así decirlo, ¿no? Bueno, les repito, van a tener que ser apasionados de esto, porque si no, acá el que no es constante no consigue nada, y lamentablemente es así. Y esto es un buen ejemplo para la vida también, porque si no sos constante con algo y lo haces a media, nunca vas a conseguir nada. Bueno, ahora sí pasamos a lo que le interesa, al tiempo real más o menos
de en cuánto van a empezar a conseguir resultados. A los 2 meses aproximadamente, gente, como el cuerpo van a ser todos estímulos nuevos, el gimnasio y esto, vamos a empezar a ver cambios muy leves, que no vamos a estar igual que antes. Pero repito, esto lleva mucho tiempo. Después a los 3, 4, 5 meses va a ir viendo cambios todo el tiempo, porque, o sea, mes tras mes, semana tras semana, porque como les digo, esto es algo nuevo para el cuerpo, ¿no? Y yo creo que el primer gran cambio, que va a ser un pequeño gran cambio, porque en realidad no es mucho, va a ser a los 6 meses, que vas a notar más o menos un cambio. Y bueno, y así seguir. Y acá ya se empieza a hacer todo un poco más cuesta arriba, ¿no? Porque a medida que ya vas ganando experiencia en el gimnasio, va costando muchísimo más ganar masa muscular. Y bueno, por eso digo que el que es constante acá es el que gana, por así decirlo, el que gana, el que consigue lo que quiere. Y bueno, pero yo creo que un buen cambio lo vas a notar al año de entreno. Obviamente siempre buena dieta y entreno, no entrenando y dejando la dieta de lado, porque no vamos a conseguir nada así, entrenando desde un principio con la dieta. Y bueno, el primer gran cambio yo creo que lo vas a poder conseguir al año recién, más o menos. Depende obviamente de muchísimos factores, de la genética, de cómo te cuides y demás cosas. Pero tampoco va a ser un cambio muy guau, pero que vas a mirar atrás y vas a decir cambié bastante el físico. Y bueno, ahí después del año, gente, ya se va a empezar a hacer todo mucho más cuesta arriba, va a costar muchísimo más ganar masa muscular, siempre hablando de forma natural, de forma nati. Pero bueno, si ya llevas un año entrenando, ya es porque te gusta, porque si no, no aguantás. Y yo creo que después de los 2 años va a haber un buen cambio físico, que ya lo van a notar tus familiares, tus amigos, tu alrededor, que vas a notar un muy buen cambio si obviamente hiciste las cosas bien. Y bueno, después de los 2 años de entrenamiento más o menos, sí, ya se empieza a poner mucho más difícil, cuesta muchísimo más ganar masa muscular. Bueno, no hay que quedarse atrás, porque si lo haces es porque te gusta, como repito. Pero bueno, un buen cambio físico, que yo pueda ir por la calle y mirar a una chica o un chico, decir, se entrena, yo creo que lo vamos a tener en los 3 años recién de entrenamiento, obviamente de forma natural, que es cuando ya el músculo empieza a ganar rocosidad, empieza a ganar calidez, la masa muscular, y ya no es solo músculo hinchado y lleno de agua, ¿me entienden? Y bueno, como están viendo, le estoy diciendo de un buen físico en 3 años. A algunos les puede parecer un montón, pero gente, 3 años pasan rápido. Y como les digo, esto lleva tiempo y te tiene que gustar de verdad, gustar hacer dieta, te tiene que gustar ir al gimnasio, porque si no acá no perdurás y no terminás consiguiendo nada, ¿no? Y bueno, gente, eso sería lo que yo les podría ir diciendo, ¿no? Después, obviamente, a los 4 años, a los 5 años ya se va a hacer mucho más lento, de forma natural, ganar masa muscular, pero poco a poco se puede ir ganando, obviamente. Pero va a ser de forma muchísimo más lenta que al principio, que como les digo son estímulos nuevos para el cuerpo. Pero bueno, eso es lo que yo les podría decir más o menos en cuánto tiempo se podrían llegar a ver cambios. Gente, sean constantes, si se estancan no pasa nada, sigan metiéndole, que no hay error en esto no hay error. Entrenar, comer y descansar, no hay error, va a mejorar sí o sí. Vayan creándose un hábito de ir al gimnasio, que les guste, haciendo comidas que les gusten también y que sean saludables, y ya se les va a hacer muchísimo más fácil la dieta. A ver, yo lo empecé, me gusta el gimnasio desde muy chico, pero no me gustaba hacer dieta al principio, y fui creando un hábito, y hoy en día ya no salgo de la dieta, ¿me entiendes? O sea, sí salgo en comida, pero me mantengo en dieta todo el año haciendo comidas libres, pero sigo en dieta porque ya es mi hábito y me encanta ir al gimnasio. Sean constantes, que todo llega para el que es constante, es así. Y bueno, ya despidiéndome, acuérdense que pueden ponerle me gusta de nuevo, les repito, pongan me gusta, suscríbanse, que me ayudan un montón. Gracias, en serio, de corazón, por el apoyo que me están dando. Ya somos como 230 personas en el canal. Y bueno, comenten si les gustaría que hable de algún tema. Acuérdense que estoy haciendo un sorteo en mi Instagram, vayan a seguirme, se lo dejo por acá abajo. Y bueno, gente, nos estamos viendo en el próximo video.